El Congreso Nacional del MAS y PSPV el día de hoy, la Comisión Política resolvió ratificar a Evo Morales como el único candidato para el bicentenario del 2025 al 2030. Hoy también mencionaron que no habrá alianza con ningún partido político. Los candidatos deben ser militantes con 10 años de antigüedad. También van a sancionar el transfugio y la traición. Se va a aplicar el estatuto y se va a expulsarlo del MAS y PSPV. También se han declarado vigilia permanente para evitar la proscripción del MAS y PSPV. Esto fue aprobado al 100% de los participantes en el Congreso del MAS y PSPV. Entonces, hoy ya es oficial. Evo Morales ha sido ratificado como candidato único del Bicentenario y van a expulsar a los traidores del MAS y PSPV. Vamos a escuchar pasajes de esta resolución. Bien, compañeros, a ver, sobre la tesis política, ¿no? Proceso de cambio y crisis en el gobierno de Luis Arce. El golpismo hizo evidentes los objetivos de la derecha boliviana de saqueo del Estado y por las fuerzas y organizaciones sociales sindicales del pueblo boliviano. Áñez se refería a nosotros como horda salvaje del pueblo, cuando se creía que el MAS y las organizaciones sociales, expresión protagónica del proceso de cambio, retornarían a conducir el caudal histórico de los 14 años de transformación estructural del país. El gobierno transitorio de Luis Arce y David Choquehuanca ha sorprendido a todos, incumpliendo sus compromisos y alejándose del MAS y PSP sin continuar con las políticas del proceso de cambio, y su trabajo se ha orientado a satisfacer apetitos personales, económicos y de poder. El gobierno quiere olvidar y busca que el pueblo olvide que durante los casi 14 años de gobierno del MAS y PSP se produjeron las transformaciones estructurales más profundas de toda la historia nacional a la cabeza de un líder indígena como Evo Morales. Si bien la designación de Arce se dio en un momento de crisis sanitaria y de crisis económica, se esperaba que su gobierno sea una transición que recupere la dirección histórica del bloque popular hasta restablecer el proceso democrático y encaminar el crecimiento. Pero lo hizo ni siquiera Arce, ha sido leal con las víctimas de la masacre en Sacaba, Sencata, Pedregal, Montero, Betanzos y Ovejuyo. Incomprensiblemente ha permitido que las autoridades judiciales del Ejecutivo obstruyan los procesos penales para evitar los castigos a los responsables de la masacre. Derechización y traición del gobierno al pueblo boliviano. Claramente, Luis Arce y David Choquehuanca intentan desmontar la nacionalización de los recursos naturales y asumir el proceso de privatizaciones. Al mismo tiempo, en la práctica buscan dividir y debilitar la fuerza de las organizaciones sociales usando la fuerza pública y en algunos casos ofreciendo prebendas a representantes de organizaciones. Todo el avance logrado en cuanto a legislación por el empoderamiento de las mujeres contra la violencia y por la mejor participación política de ellas está en pleno retroceso cuando el mundo sabe que el gobierno de Evo Morales ha logrado históricos avances de normativa y práctica para mejorar la situación de las mujeres. Luis Arce pone el pie al freno de esos avances, no habiendo logrado ni siquiera que su ministro se pronuncie a favor de los abusos machistas. La Asamblea Legislativa Plurinacional hoy tiene la mitad de mujeres. Los gabinetes de Evo tuvieron muchas veces la presencia de la mitad de mujeres.
hay mujeres alcaldesas, concejalas y asambleístas departamentales en todo el territorio y una ley que las protege del acoso político en su condición de mujeres. Nuestro actual 10º Congreso tiene la mitad de mujeres congresistas, mientras Luis Arce no ha hecho nada para avanzar en esos temas. Estamos hoy frente a un gobierno que ha puesto al país a la deriva y se ha evidenciado la abierta injerencia del gobierno actual en el sistema de justicia. Está conduciendo al país peligrosamente a un estado de no derecho. Estamos atrapados en una múltiple crisis de gobernabilidad social, política y económica con tendencia a generar una crisis de Estado de consecuencias imprevisibles. Por otro lado, tanto el gobierno como sus operadores parlamentarios, aliados con partidos de derecha, se han dado a la tarea de buscar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional la proscripción de la personalidad jurídica del MAS IPCP, utilizando el corrupto aparato judicial y presionando políticamente al Tribunal Supremo Electoral. Todos estos personajes parlamentarios han mostrado su pobreza moral y ética al aceptar prebendas y su tendencia a favorecer el regreso de las políticas neoliberales. Todos ellos se han constituido en un grupo que calificamos formalmente como la derecha interna, la cual hoy coincide con el golpismo y la derecha radical en su intento de proscribir al MAS IPCP y a su líder utilizando argumentos falsos e intentando involucrar también a dirigentes nacionales con el narcotráfico. La autodenominada cociente renovadora dentro de las filas del MAS IPCP, que supuestamente postula la inclusión de una nueva generación de dirigentes en nuestra organización política, en realidad ha mostrado su naturaleza prebendal y orientada a usar y abusar del aparato del Estado con fines de lucro y beneficio personal. La derecha interna dentro del gobierno ha pasado los límites y al mejor estilo de las dictaduras militares en el Congreso de la CSUCB realizado en un coliseo cesado en horario nocturno, procedieron a cortar la luz e instruyeron a policías uniformados lanzar gases lacrimógenos. Esto constituye un acto criminal de terrorismo de Estado e intento de crimen de lesa humanidad. Además, la intervención gubernamental en eventos de organizaciones sociales y darle continuidad al neocolonialismo en nuestra patria, para lo cual aclaramos: candidato a la presidencia al hermano Evo Morales Ayma, líder indiscutible del pueblo boliviano. Bien, compañeros, eso ha sido la lectura de nuestra tesis política en este Congreso. Vamos a pasar a las resoluciones puntuales. Después de hacer todo el análisis, compañeros. Resoluciones de la Comisión Política. Resolución número 1. Vistos que en el municipio de Chinaota, localidad de Laucaeñe, se ha realizado el 10º Congreso Ordinario Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS IPCP, en cumplimiento del Estatuto Orgánico y los correspondientes reglamentos y resoluciones internas de empleados nacionales y de la Dirección Nacional, considerando que el Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS IPCP, se ha constituido en el movimiento político más importante de la historia de Bolivia y el continente Abya Yala, que el MAS IPCP, junto a las naciones y pueblo indígena originario campesino y todas las organizaciones del pueblo boliviano del campo y la ciudad, hemos consolidado el proceso de cambio a la cabeza de nuestro líder, hermano Evo Morales Ayma, bajo los principios ideológicos y valores expresados en nuestros documentos fundantes y en los actuales estatutos del MAS IPCP.
que el MAS y PCP se ha mantenido firme en sus principios ideológicos y la historia de la lucha permanente bajo el liderazgo del hermano Evo Morales Ayma, que nuestro presidente del MAS y PCP ha conducido con gran capacidad de conducción y liderazgo a nuestra organización política y a su reorganización en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Organizaciones Políticos. Por tanto, el 10º Congreso Ordinario Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos MAS y PCP, resuelve: 1. Ratificar a nuestro comandante hermano Evo Morales Ayma como presidente del MAS y PCP. 2, compañeros, 2, resuelve declarar como candidato único del MAS y PCP a nuestro comandante hermano Evo Morales Ayma, candidato del Bicentenario para las elecciones 2025-2030. Tres, que en las elecciones 2025 no se haga ninguna alianza con otros partidos políticos. Cuatro, que en cumplimiento de los estatutos vigentes, los candidatos a las próximas elecciones nacionales y subnacionales sean militantes con 10 años de antigüedad. Quinto, resuelve la Comisión Política, remitirá al Tribunal de Disciplina y Ética todas las denuncias recibidas por transfugio y traición para que el mismo aplique los procedimientos correspondientes según el Estatuto Orgánico, la Ley 026 y la Ley de Partidos Políticos, procediendo a la aplicación de las sanciones graves que correspondan a la expulsión de militantes del instrumento político. Seis, resuelve. Nos declaramos a toda nuestra militancia en vigilia permanente, alerta máxima y estado de emergencia para evitar la proscripción de nuestro instrumento político MAS y PCP y de nuestro líder histórico Evo Morales Ayma, candidato del Bicentenario a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Opinión, 30 resoluciones emanados de los diferentes departamentos. La documentación correspondiente se lo hacemos la entrega a la Comisión Presidium. Muchas gracias, hermanos congresistas.